Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes para entender mejor una figura icónica, el Dalai Lama. Y bueno, toda la institución que representa. Tenemos bastante material, ¿eh? De un artículo extenso que repasa la historia, los títulos, su papel. Sí, la idea es esa, intentar perfilar quién es realmente el Dalai Lama, ir un poco más allá del titular que todos conocemos. Veremos el origen del título, su peso histórico, también el espiritual, claro, y cómo ha cambiado su función, sobre todo en el Tíbet y en esa relación tan compleja con China. Exacto. Así que listos para empezar a desgranar todo esto, podríamos comenzar por el principio, por el nombre mismo. ¿Qué significa exactamente Dalai Lama? ¿Y de dónde sale? Pues mira, es una combinación curiosa. Dalai es una palabra mongola, significa océano, y Lama es tibetana, quiere decir maestro o gurú. Pero ojo, que no fue el título original del linaje. Ah, no. No, no. Se lo dio un líder mongol, Altan Khan, a Sonam Gyatso. Esto fue en 1578. Sonam Gyatso era el líder de la escuela Gelug en ese momento, y fue como un reconocimiento, digamos, a su gran sabiduría. ¿Entendido? O sea que Sonam Gyatso fue el primer Dalai Lama, oficialmente hablando. Bueno, técnicamente fue el tercero. Es que una vez que él recibió el título, pues se decidió aplicarlo hacia atrás, póstumamente, a sus dos predecesores. Ah, claro. A Gendum Brup, que nació en 1391, fíjate, y a Gendum Gyatso. Así se estableció como una continuidad, ¿sabes? El Dalai Lama es la cabeza de la escuela Gelug, eso por un lado. Y por otro, muy importante, se le considera una emanación de Avalokitesvara. El Bodhisattva de la compasión. Exacto, la figura que encarna la compasión universal en el budismo mahayana. Pero claro, su papel no ha sido solo espiritual. Las fuentes que hemos visto señalan una dimensión política muy, muy fuerte. Así es, totalmente. Sobre todo a partir del siglo XVII, con el quinto Dalai Lama, Gangwon Losang Gyatso. Él se convirtió en un símbolo potentísimo de unificación para el Tíbet. Fue él quien fundó el Ganden Phodrang, ¿verdad? Justo. Fundó ese gobierno, el Ganden Phodrang, en 1642. Y ese gobierno tuvo autoridad secular, poder político real, hasta mediados del siglo XX. Gobernaban desde el Palacio de Potala, el imponente, y en verano desde Norbulinka, allí en Lhasa. ¿Y esa consolidación de poder, cómo afectó la relación con los vecinos? Pienso en China, claro. Supongo que hubo tensiones. Fue una relación muy compleja, con altibajos. A menudo se usa un concepto tibetano, muchodión, que es como la relación sacerdote-patrón. Ajá. Esto se dio con líderes mongoles y también con la dinastía Qin de China. La idea era, el patrón daba protección, apoyo político, y el lama daba legitimidad espiritual. Pero bueno, Hay peros. sí, una lectura más crítica de las fuentes sugiere que a veces esto era una forma de enmascarar una influencia o incluso un dominio desde fuera. Los Qin, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, dijeron que ellos tenían derecho a supervisar la elección de los altos lamas. Vaya. Y lo formalizaron en una ordenanza de 1793. Y claro, eso sienta un precedente de intervención estatal que llega hasta hoy. Claro, y ese punto conecta directamente con el tema de la reencarnación, el tulku. ¿Cómo se supone que funciona eso, de encontrar al sucesor? Pues según la tradición budista tibetana, la creencia es que el Dalai Lama elige conscientemente dónde va a renacer. Cuando fallece, monjes de alto rango empiezan una búsqueda. ¿Y cómo buscan? Se guían por señales. Pueden ser visiones, a menudo en un lago sagrado, el Yamo Latso, sueños que tienen, indicaciones que pudo dejar el predecesor. Y cuando encuentran a un niño candidato, le hacen pruebas. Pruebas. Sí, pruebas específicas, como reconocer objetos que pertenecieron al Dalai Lama anterior. Es para confirmar que es él, la reencarnación. Todo esto nos lleva al actual, Tenzin Gyatso, el 14º, que fue identificado bastante joven, ¿no? En 1939 y entronizado en 1940. Y su vida, pues, marcada totalmente por el exilio, desde 1959. Exacto, desde el levantamiento tibetano y la anexión por parte de la República Popular China. Y su postura política, hay que decirlo, ha cambiado bastante. Sí, eso leí. Al principio era independencia total, pero luego... Luego cambió. Desde finales de los 80, más o menos, ha promovido lo que llama la vía media, o sea, buscar una autonomía real, genuina, para el Tíbet, pero dentro de China. Y las fuentes dicen que desde 2005 ya reconoce públicamente que Tíbet es parte de China. Sí, sí. Y que no apoya el separatismo. De hecho,
dio un paso más en 2011. Transfirió todo su poder político formal dentro del gobierno en el exilio a un líder elegido democráticamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y complicada, mirando al futuro. ¿Qué pasa después del 14º Dalai Lama? La sucesión parece un campo de minas. Totalmente. Es un punto de tensión enorme, enorme. El gobierno chino insiste, R que R, en que ellos tienen la última palabra para aprobar al próximo Dalai Lama. ¿Y en qué se basan? Pues en precedentes históricos, dicen ellos, como el uso de la urna dorada, que era un método de sorteo que impuso un emperador Qing, Qianlong. Ya tuvimos un conflicto muy gordo con esto en la elección del Panchen Lama, que es otra figura importante. Claro, y encima el propio Dalai Lama ha añadido más incertidumbre, ¿no? Pues sí, ha soltado varias ideas. Que quizás sea el último Dalai Lama, que no va a renacer en un sitio controlado por China, o incluso que podría ser una mujer. Una mujer. ¿Sí? Ha dicho que va a aclarar sus planes sobre la sucesión cuando cumpla 90 años. Y eso es ya en julio de 2025. O sea que estamos a punto de saber, ¿o no? Exacto. Nos deja con muchos escenarios abiertos y preguntas sobre cómo va a seguir esta institución religiosa tan particular en pleno siglo XXI. En resumen, entonces, el Dalai Lama es muchísimo más que un monje en el exilio. Es la cabeza visible de un linaje de siglos, una figura que ha mezclado poder espiritual y temporal y que hoy está en el centro de una trama geopolítica, religiosa y cultural súper compleja. Sí, y lo que a mí me parece fascinante revisando todo esto es la capacidad de adaptación que ha tenido la institución. Cómo ha navegado relaciones tan difíciles, ¿no? Desde los khanes mongoles, pasando por los emperadores chinos y ahora con el gobierno de Pekín. Demuestra una resiliencia, una plasticidad increíble. Cierto, muy cierto. Y nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Más allá de lo que pase en Tíbet y con China, ¿cómo creen nuestros oyentes que la forma en que se resuelva esta sucesión podría impactar en la idea que tenemos del liderazgo espiritual a nivel global y su relación con el poder político en las próximas décadas? Ahí queda eso, para darle una vuelta. Hoy nos metemos de lleno en las fuentes que tenemos sobre Pilates. Un tema interesante, ¿sí? Vamos a explorar qué es exactamente, de dónde sale y qué sabemos sobre si funciona o no. Vale. La base que manejamos es una visión bastante completa, casi enciclopédica. Y nuestra misión, pues, es destilar lo esencial. Ajá. Y parece que todo empieza con un nombre, Joseph Pilates, y su idea original, la contrología. Suena potente, ¿verdad? Contrología. ¿Totalmente? Sí, Joseph Pilates fue un entrenador físico alemán de principios del siglo XX. Y un dato que llama la atención en las fuentes es que desarrolló gran parte de su método durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Sí, estando internado en la isla de Man. Allí trabajaba con otros internos y estaba convencido de que fortalecer la mente y el cuerpo iban de la mano. Vaya, o sea que nació en un contexto bastante duro. Sí, sí. Las fuentes también dicen que se inspiró en corrientes de cultura física de la época, ¿no? Y en eso del ejercicio correctivo. Exacto. Eso de usar aparatos y ejercicios específicos para, bueno, supuestamente curar cosas. Justo. De hecho, él mismo diseñó varios aparatos. La idea era ayudar a estirar, fortalecer y alinear el cuerpo más rápido. Claro. El más famoso hoy es el Reformer, que él llamó reformador universal. Ah, mira. Pero hay más, ¿eh? El Cadillac, la silla Bunda, y dejó 2 libros importantes, Your Health, de 1934, y Return to Life Through Contrology, del 45. Vale, eso es el origen. Ujú. Pero, ¿cómo se entiende Pilates hoy, según estas fuentes que tenemos? Pues a ver, se describe como un ejercicio que conecta mente y cuerpo. La clave está en la estabilidad del tronco, el famoso core o powerhouse que se dice ahora. Sí, el core. Eso es. Y luego, pues fuerza, flexibilidad, control muscular y todo prestando mucha atención a la postura y sobre todo a la respiración. La respiración siempre sale. Es fundamental en Pilates. Hay unos 50 ejercicios base, más o menos, y se apoyan en principios como esa respiración controlada, la alineación o la activación de los músculos profundos del abdomen. Ese powerhouse. Abdomen, lumbares, caderas. Suena como el centro de todo, ¿no? Lo es. Es la base de la estabilidad.
La idea es que con la práctica constante mejoras flexibilidad, fuerza, control y coordinación. Entiendo. Y es adaptable, eso es importante. Se puede ajustar a diferentes niveles. O sea, no es solo para gente súper en forma. No, no para nada. Ahora, ojo, no es un sustituto del cardio, ¿eh? Es más un trabajo de fuerza-flexibilidad, pero con ese componente mental muy fuerte. Ya, Pilates insistía mucho. Sobre todo, aprende a respirar correctamente. Y en la práctica, ¿cómo se hace? Veo que las fuentes hablan de dos tipos principales. Sí, básicamente está el Pilates en colchoneta, lo que llaman mat. Ahí usas tu propio peso y la gravedad. ¿Vale? Y luego está el Pilates con aparatos, como el Reformer, que usan resortes. Ah, los resortes. Sí, y estos resortes pueden dar resistencia, pero a veces también ayudan en algunos movimientos, ¿sabes? Curioso. Y en ambos tipos se pueden usar accesorios como aros, bandas elásticas. Muy bien, entonces tenemos historia, principios, práctica. Pero la pregunta del billón que surge de las fuentes es, ¿funciona? ¿Qué dice la evidencia? Pues mira, aquí hay un punto clave en las fuentes. Y es que, bueno, a pesar de lo popular que es, la evidencia sólida es limitada. Ah, sí. Sí, una revisión del gobierno australiano en 2015 encontró que faltaban estudios de alta calidad. Había pocos y con limitaciones metodológicas. Vaya. Y esto llevó a que en 2017 lo quitaran de la cobertura de los seguros médicos allí. Es un recordatorio de que hay que mirar la base científica con ojo crítico, ¿no? Claro, no dejarse llevar solo por la popularidad. Y sobre cosas concretas, ¿qué más dicen los estudios? Para el dolor lumbar, por ejemplo, que es algo muy común. Pues la evidencia, aunque se considera de baja calidad, sugiere que Pilates es mejor que no hacer nada. Bueno, eso ya es algo. Sí, pero no necesariamente superior a otras formas de ejercicio. Parece que no hay una gran diferencia ahí. Entiendo. Sí parece haber alguna prueba de que ayuda a fortalecer los abdominales en gente sana, si lo comparas con no hacer ejercicio. Vale. Pero por otro lado, no hay buena evidencia de que mejore el equilibrio en personas mayores, por ejemplo. Entonces es un panorama con matices, ¿no? No es ni blanco ni negro. Exacto. Y hay que añadir que algunos datos limitados sí apuntan a que podría ser útil como herramienta de rehabilitación en ciertas condiciones. Pero vamos, la conclusión general es que se necesitan más y mejores estudios. Queda claro. Oye, y a menudo se compara con el yoga. ¿Qué diferencias clave señalan las fuentes? Pues sí, ambas son disciplinas mente-cuerpo, de bajo impacto, pero el yoga suele tener un enfoque más, digamos, espiritual. Se centra mucho en mantener posturas e influir entre ellas usando la respiración para relajar. Ujú. Pilates, en cambio, pone el foco en el control del movimiento dentro de las posiciones, y la respiración se usa más para activar la musculatura, para potenciarla. Ah, es diferente el uso de la respiración. Sí, y el énfasis en el powerhouse, en el core, es muy de Pilates. El yoga quizás destaca más la flexibilidad general, Ya. aunque curiosamente algunas posturas son muy parecidas en ambas disciplinas, ¿eh? Interesante esa diferencia en el enfoque, sobre todo en el movimiento y la respiración. Y un último apunte que aparece en las fuentes, sobre la profesión en sí. Ah, sí, eso es relevante. Resulta que Pilates no está regulado como profesión sanitaria en muchos sitios. ¿No está regulado? No de forma oficial y homogénea. Y un dato importante, en el año 2000, un tribunal en Estados Unidos dijo que Pilates era un término genérico. O sea que cualquiera puede decir que enseña pilates. Básicamente, aunque se mantiene la mayúscula por el apellido del creador, claro. Esto llevó a un esfuerzo por crear estándares. Se creó la Pilates Method Alliance, por ejemplo, para intentar dar más coherencia y profesionalidad al sector. Entendido. Bueno, pues hemos viajado desde la contrología de Joseph Pilates hasta el método popular que conocemos hoy. Un viaje interesante. Sí, un sistema centrado en el control consciente, la respiración, el powerhouse, con una historia singular y, como vemos en las fuentes, pues un debate abierto sobre su evidencia clínica para usos específicos. Eso es. Y esto nos deja pensando. Si Joseph Pilates puso tanto énfasis en la contrología, en ese control de la mente sobre el cuerpo y la respiración, ¿qué pasaría si aplicáramos esos mismos principios de control consciente y respiración de forma deliberada en otras facetas de nuestra vida, más allá del gimnasio o la colchoneta? Es una buena reflexión, sí. Ahí queda para pensar. Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad.
hoy nos metemos de lleno con las eyecciones de masa coronal, las CMEs. Tenemos fuentes tipo enciclopedia y la idea es entender bien qué son, cómo se forman y sobre todo por qué deberían importarnos aquí en la Tierra. Para empezar, podríamos recordar el evento Carrington, allá por 1859. Uf, sí. Una tormenta solar tan bestia que dejó fritos los telégrafos y provocó auroras en sitios rarísimos, ¿no? Exacto. Pues muy probablemente fue una CME. Vamos a desgranar esto un poco. ¿Qué es exactamente una CME? Pues imagina que el Sol, de repente, como que escupe una burbuja enorme. ¿Una burbuja? Sí, una burbuja gigante de plasma, o sea, electrones y protones principalmente, y además lleva su propio campo magnético incorporado. Sale de la corona solar, que es como la atmósfera más externa del Sol, y se va hacia el espacio. Y hablamos de cantidades, ingentes de materia. La media que se estima es de 1,6 billones de kilogramos. ¿Billones? Sí, sí. Y ojo, que es una estimación conservadora, ¿eh? Porque medir eso bien, en 3 dimensiones desde aquí, es complicado. Madre mía, 1,6 billones de kilos. Cuesta hacerse a la idea. ¿Y de dónde salen? ¿Dónde se generan estas erupciones tan potentes? Pues mira, se originan en la parte baja de la corona. En esa zona, el campo magnético es el que domina todo. Surgen de estructuras magnéticas que están muy complejas, a menudo retorcidas o como estiradas, ¿sabes? Como si fueran gomas elásticas tensadas al máximo. Ah, vale. Ahí acumulan una cantidad enorme de energía. Y esto suele pasar sobre líneas donde la polaridad magnética en la superficie del Sol se invierte. A veces, estas estructuras incluso sujetan material más frío, más denso. Son las famosas protuberancias solares. Entiendo. Tienes esa energía acumulada en los campos magnéticos retorcidos. Pero, ¿qué es lo que hace que salten? La chispa final. Uf, esa es la gran pregunta. El mecanismo exacto de inicio, todavía se debate bastante. Ujú. Podría ser por una inestabilidad del propio campo magnético. Hay 2 tipos principales que se barajan. La de kink, que es como si retuerces una goma hasta que se dobla, o la de torus, como un anillo de humo que se vuelve inestable. Vale. O podría ser por un proceso llamado reconexión magnética. ¿Reconexión? Sí, imagina líneas de campo magnético que se rompen y se vuelven a conectar de otra manera distinta. Y ¡pum!, liberan energía de golpe. Y lo interesante es que esta reconexión puede ser la que cree o impulse la estructura clave de la CME ya formada, que es una especie de, como un tubo magnético retorcido, la cuerda de flujo, que lleva todo el plasma. O sea, que una vez que esa burbuja se libera, sale disparada, sin más. Bueno, se propaga hacia afuera, viajando por el espacio interplanetario. Va metida, digamos, en el flujo constante del viento solar. Claro. Y las velocidades pueden variar una barbaridad. Desde unos lentísimos 20 kilómetros por segundo hasta unos increíbles 3.200. 3.200 kilómetros. Sí, sí. Y claro, interactúan con el viento solar. Si la CM es más rápida que el viento, frena un poco. Si es más lenta, el viento la acelera. Normalmente tardan entre 1 y 5 días en llegar hasta nosotros, hasta la órbita de la Tierra. Entre 1 y 5 días. Eso es. Y ojo, las que van muy rápido, por encima de unos 500 kilómetros, pueden formar una onda de choque por delante, como la de un avión supersónico, ¿sabes? ¡Wow! Y aquí es donde la cosa se pone seria para nosotros, ¿verdad? Cuando una de estas nos alcanza. Correcto. Cuando una CME impacta con nuestro escudo magnético, la magnetosfera, la llamamos ICME. ICM. Sí, eyección de masa coronal interplanetaria. Porque ya está viajando entre planetas, ¿no? Vale. Y sí, puede provocar lo que llamamos tormentas geomagnéticas. Lo que hace básicamente es comprimir nuestro escudo por el lado que da al Sol Ajá. y estirar la cola magnética por el lado nocturno. Toda esa interacción libera energía que se va hacia nuestra atmósfera. Y de ahí las auroras. Exacto. Genera esas auroras boreales y australes tan espectaculares. Pero claro, no todo es un espectáculo de luces. Mencionabas Carrington, y ya ha habido otros eventos más recientes con consecuencias, pues bastante graves. Efectivamente, las tormentas geomagnéticas fuertes pueden hacer mucho daño. Pueden interrumpir las comunicaciones por radio, dañar satélites, y lo que es más preocupante, pueden inducir corrientes eléctricas directamente en las redes eléctricas en tierra.
Corrientes inducidas. Sí, imagina una corriente eléctrica recorriendo kilómetros y kilómetros de cableado para la que no está diseñado. Puede sobrecargar transformadores, provocar apagones masivos. Como en Quebec. Exacto. Pasó en Quebec en marzo de 1989. Un apagón enorme. Por eso a veces cuando los satélites ven una CME que parece venir directa hacia nosotros, la ven como un halo que se expande alrededor del Sol en las imágenes. Es una señal de alerta. Es una señal de alerta, sí. Y hay que recordar una cosa importante. En julio de 2012 hubo una CME potentísima del calibre de la de Carrington, que cruzó la órbita de la Tierra. ¿En serio? Sí, pero tuvimos suerte. La Tierra justo no estaba en ese punto de su órbita en ese momento. Vaya, Nos libramos por los pelos, literalmente. qué barbaridad. ¿Y con qué frecuencia pasa esto? ¿Hay algún patrón? Pues sí, la frecuencia va muy ligada al ciclo solar, el de los 11 años aproximadamente. Ajá. Cuando el Sol está más tranquilo, en el mínimo solar, pues a lo mejor hay una CME cada 5 días, más o menos. Vale. Pero cuando el Sol está en su máximo de actividad, pueden llegar a ser hasta 3 o 4 CMEs al día. 3 o 4 al día. Sí, aunque claro, la gran mayoría no apuntan hacia la Tierra, afortunadamente. Menos mal. ¿Y somos capaces de seguirlas? O sea, de ver cómo viajan por el espacio. Hemos mejorado muchísimo en eso, la verdad. Hubo un caso muy interesante en octubre de 2014. Ah, sí. Se pudo seguir una CME concreta desde que salió del Sol, pasó por Venus, llegó a la Tierra, la vio la nave Estéreo A, luego a Marte, donde teníamos varias misiones, incluso la detectó la sonda Rosetta en el cometa 67P y Cassini en Saturno. Hasta Saturno. Sí, sí, incluso hay indicios en datos de New Horizons y Voyager 2, imagínate. Te da una idea de lo enormes que son estos eventos y hasta dónde llega su influencia. Impresionante. Entonces, para recapitular un poco, las CME son expulsiones gigantescas de material solar, de plasma y campo magnético, que viajan por el sistema solar. Eso es. La mayoría no nos afectan directamente, pero las que sí impactan contra la Tierra pueden causar desde auroras muy bonitas hasta problemas muy serios para nuestra tecnología. Y su frecuencia depende del ciclo solar. Exacto. Son una parte fundamental de lo que llamamos clima espacial. Clima espacial. Sí, y es algo que tiene implicaciones muy directas para nuestra sociedad, que depende tanto de la tecnología. Entenderlas mejor, poder predecir cuándo van a ocurrir y sobre todo si nos van a afectar y con qué intensidad, pues es crucial. Seguimos investigando, claro, para afinar esas predicciones. Todavía hay mucho que aprender sobre los mecanismos exactos. Y nos queda esa pregunta en el aire, ¿no? La de 2012. ¿Qué red tecnológica actual, tan interconectada como la tenemos, habría aguantado un golpe directo como el de esa tormenta si la Tierra hubiera estado en medio? Da que pensar, ¿verdad? Da mucho que pensar. Una reflexión inquietante para terminar.